Este es el pueblo más cercano al Polo Norte que existe. Aquí está prohibido nacer y también morir. Las personas viven prácticamente la mitad del año en completa oscuridad y el gobierno te exige por ley tener un arma de fuego para disminuir el riesgo de que seas comido por un oso polar. El consumo de alcohol está regulado y se dice que en la isla viven más osos polares que personas. Sin duda uno de los sitios más peculiares que hemos visitado en la historia del canal. Esto es un poco de la isla de Svalbard. Nos encontramos en Svalbard, la isla habitada más al norte de nuestro planeta. La vida aquí es muy extrema en muchísimos aspectos, comenzando por el clima. La temperatura aquí la mayoría del año suele oscilar entre los 0 y los menos 10 grados centígrados. Y en invierno las zonas habitadas pueden llegar hasta menos 30. Ay, no sé si lo notan, no sé si me escuchan, estoy constipado. No sé si me escuchan más gangoso de lo normal. Yo de por sí soy un carnal gangosón, pero ahorita sí soy el mismísimo Kiko. Me agarró un resfriadito desde que llegamos. Es que sí está bien, pero bien frío. Entonces esta será una aventura de Luisillo, el constipadillo. Las personas aquí viven 4 meses del año en completa oscuridad, otros 4 meses del año con 24 horas de luz y los 4 meses restantes, por así decirlo, más a lo que estamos acostumbrados en el resto del planeta. En la isla existen diferentes comunidades, siendo la más poblada la de Longyearbyen, con una población que oscila entre las 2.500 a 3.000 personas, y es en donde nos concentraremos para hacer este video. Existen otros pueblitos en donde viven tal vez 100 personas, 50, en algunos tal vez menos de 20, pero es algo complicado llegar a ellos, pues no existen carreteras que los conecten. Si quieres ir al pueblito vecino, tienes que ir en barco si es verano o en un vehículo de nieve si es el invierno. Imagínate que te enamoras, ¿no?, de alguien de otro pueblito. En cualquier otra parte del mundo sería, pues me tomo un camioncito, no pasa nada, agarro mi bici, hago pierna. No, hombre, mi carnal, aquí no te queda de otra más que subirte a tu moto de nieve, andar por largas horas en estas extremas condiciones y rogar que no se te atraviese un oso polar. Porque sí, ese es otro dato interesantísimo de esta isla. Aquí se especula que pueden llegar a existir más osos polares que humanos. Es uno de los lugares en el planeta Tierra donde hay una mayor concentración de esta especie en peligro de extinción, y es loquísimo ver cómo de repente hay letreros de cuidado con los osos polares. A la población aquí se le exige tener un arma de fuego, porque si tienes que salir de las llamadas zonas seguras, el riesgo de encontrarte con algún animal salvaje aumenta, y por eso es que es de lo más cotidiano que las personas traigan un rifle en la cajuela de sus vehículos. Aquí el buen Nils me está enseñando algo interesantísimo, y es que, a ver, aquí en Svalbard es súper normal que todo el mundo tenga armas. Por cierto, Nils me pidió que por favor les dijera que todo esto está súper seguro, las armas no están cargadas. Alright, Nils, so tell me, how many of these do you have? Well, we have one each for me and my wife. Yeah, we use them for hunting and for polar bear protection. Which one would be good for protecting yourself against a polar bear? They are all equally good for the polar protection. What kind of bullet does this one use? We have some for comparison. We have for my wife's gun. Now it will seem like she's more manly than me because this is my gun. It's not quite large of a round, but it's effective. So we always, outside the city border, we always carry a weapon. We have to bring to scare them off, to defend ourselves. I usually use the shotgun when I'm out on snowmobile. Every time we leave the city, then we have to bring a rifle, and it's for our own safety. In case there is a polar bear, the last resort is to shoot it. And before that, we try to scare it away with our voices or to use like a flare gun. I've seen around 30 maybe. Around the town, it's not so often you see it, but when you leave town further away along the coast, that's where you find like the polar bears. Most of them are afraid, so they
they see you, they don't want to get close to you, they want to like stay away. Los límites de la población están marcados por estos letreros que dicen Gjelder Hel Svalbard, y esto significa que atravesando este límite, si yo no tengo protección contra osos, en teoría estoy rompiendo la ley y podrían multarme. Para que esto pase realmente está muy complicado. Tendría que tocarte un policía de verdad muy malhumorado, alguien de verdad que la está pasando muy mal, pero en teoría sí que podrían multarte por hasta 10,000 coronas, es decir, unos $1,000. Esta ley me cuentan que se implementó por ahí del año de 1996, cuando una turista fue comida por un oso polar. Y sí, es justo acá, ¿ok? Esta línea imaginaria por estos letreros, a partir de acá es que ya en teoría debería yo tener un rifle para mi propia protección. Y wow, una vez que uno sale del poblado puede darse cuenta de realmente lo oscuro que está todo. Vean, vamos a hacer la prueba. Ahorita pues tenemos la luz, estoy iluminado y a ver, vamos a apagar la luz, a ver cómo se ve. Vean esto. ¡Holo borgo! Y eso que ahora el cielo se despejó. Entonces tenemos la luz de la luna, que es un gran foco, hace un gran paro. Así viven prácticamente la mitad del año estas personas. Otro dato que me ha impactado mucho de la naturaleza es que aquí en toda la isla no hay árboles. De hecho, si tú ves la isla de Svalbard desde Google Maps, por ejemplo, todo el piso se ve blanco. La vegetación es más como musgosa. Estamos arriba de las coordenadas que son conocidas como el límite de los árboles. Muy diferente todo. Como les dije en un inicio, un lugar extremista en muchísimos sentidos. Algunos científicos dicen que el oso polar es de los únicos osos que ve al ser humano como un alimento. Pero esto no significa que se recomienda matar a los osos a diestra y siniestra. Claro que no. De hecho, el oso polar es una especie muy protegida. Y se dice que únicamente puedes matarlo si tu vida está en riesgo inevitable. Se recomienda cargar una pistola de luces de bengala para primero asustar al animal. Después se recomienda disparar al cielo, disparar al suelo, hacer mucho ruido. Y si ya de plano lo tienes a menos de 2 metros de ti, es que ya puedes dispararle. Y si es que lo llegas a matar, se abre toda una investigación en la cual se define quién atacó a quién primero, se siguen los pasos, el rastro de cómo se movió el oso, de dónde entró la bala, qué tipo de bala fue, qué tipo de rifle se utilizó, porque si encuentran que lo mataste adrede y que tu vida no estaba en riesgo, te puedes ir hasta 15 años a la cárcel y pagar multas muy sustanciosas. Producto de algunos osos que han perdido la vida a manos de un humano que estaba en riesgo y fue comprobado, es que en algunas partes de la ciudad podemos ver osos polares disecados, la verdad muy impresionantes, así como también pieles de osos en paredes de establecimientos. Entonces ya saben, cuando lleguen a estar por Svalbard, esténse bien armados, bien preparados, porque en efecto nuestros carnales tiernos osos pueden estar por todos lados, y ya que esté muy cerca de ti, te podrías dar cuenta de que de tierno no tiene mucho. Vamos con un dato que me llama muchísimo la atención y seguramente a ustedes también. ¿Cómo está eso de que en esta isla uno no se puede morir? A ver, no es que no te puedas morir, ¿verdad? O sea, morirte, pues vaya, no es como que lo programas, ¿no? El jueves a las 6 de la tarde me muero, ¿no? Más bien la cosa es que aquí no te pueden enterrar. Y esto sucede gracias a algo llamado permafrost que está en el suelo de esta isla. Trae consigo dos grandísimas causas, ambas de lo más intrigadoras y perturbadoras. Número uno, por el permafrost el suelo se está constantemente moviendo. Así que esto significa que aunque tú entierres a un cuerpo humano metros y metros bajo tierra, eventualmente va a salir a la superficie. Y número dos, por las bacterias y los virus que se conservan gracias a este permafrost. Se dice que por ahí de los 1980s encontraron científicos de la zona virus de la gripe en cuerpos humanos de por ahí de los 1910. O sea, por unos 70 años el virus de la gripe estuvo ahí vivo en ese cuerpo muerto. Entonces ustedes se imaginarán que esto puede traer un gran, pero de verdad tremendo riesgo biológico a esta isla, ¿no? Que estés enterrando a miles de cuerpos humanos, todos con bacterias vivas, bien conservadas por el permafrost. No, hombre, carnal, aquí surgiría la próxima macropandemia, el ataque de los zombies. No obstante, como pueden ver, aquí atrás de mí hay un cementerio. Pues a ver, este es un cementerio bien viejo que hicieron antes de que fuera descubierto este, vaya dato, vaya que muy perturbador. Y desde aquel entonces
Entonces ya uno no puede enterrar un cuerpo aquí, ni siquiera el cuerpo de tu mascota, por ejemplo, te dejan enterrar, tienes que o incinerarlo o bien mandarlo a la parte continental de Noruega. Y se dice también que si de plano ya te están viendo medio mal de la salud, que te dicen así de, oye carnal, pues creo que ya estás muy malito, ya estás muy enfermito, perdóname, pero tienes que irte a la burger. O sea, para vivir en Svalbard tienes que estar bien de salud, no puedes estar enfermo gravemente. ¿Qué tal? Qué loco, ¿no? Qué perturbadora cosa. Una isla en donde te mandan bien lejos para que puedas morirte y para que tus restos puedan descansar sin luego salir a la superficie, aterrar al pueblo entero y posiblemente crear enfermedades muy pero muy peligrosas. Vaya dato, sí, muy perturbador. Este es, por así decirlo, el centro de la ciudad. Me llama la atención cómo la gente anda en sus bicis. ¡Cuál frío!, dicen mis carnales. Aquí en esta parte del centro encontramos muchas tiendas, encontramos mucho comercio. De verdad que sí, se encuentra prácticamente de todo. Este es el supermercado más grande, bueno, de hecho el único supermercado grande realmente que existe en Svalbard, en toda la isla. Y vean, esto está bien interesante. Esto se ve en la mayoría de los comercios. Letreros de prohibido entrar con armas, porque pues como platicábamos, aquí es muy pero muy cotidiano. Entramos al supermercado a curiosear y wow, se encuentra de verdad todo, productos de todos lados. Incluso me llamó la atención que hay una sección entera, ok, escuchemos bien, en la isla más al norte del mundo, super aislada, en el único supermercado hay una sección entera dedicada a tacos. En estos países hay mucha cultura como de comer tacos, muy adaptados a su cultura, a sus recetas. Y en Noruega el día para comer tacos es el viernes, como el Taco Friday. Y una cosita bien interesante que vimos en el súper es que hay agua gratis. A ver, en muchos de estos países de este lado del mundo es como, ¿por qué comprarías agua si la gente se toma el agua de la llave? Resulta que aquí en Svalbard el nivel de magnesio en el agua es muy alto. Entonces puede llegar a ser peligroso si se consume cotidianamente. O sea, si tú tomas el agua directamente de la llave, te va a hacer daño a largo plazo. Y es por eso que en los supermercados tienen estos grandísimos tanques de agua gratis. Y bueno, caminando por las calles hemos visto también a mucha gente paseando a sus perritos, que una raza que es de lo más común ver acá son estos grandísimos perros huskies que se utilizan mucho para trabajar. Platicamos con una chica bien linda, bien amable, que nos estuvo contando sobre su perrito. This is Fjord. He's 4 years old and he didn't want to be a sled dog. Does he sleep like outside or in your house? No, he sleeps in my bed. I mean, I guess he loves this weather, right? Yeah, I think this is perfect. Huskies are usually happier in the winter. In summer, it's pretty warm and they're more stressed. And you can see that in the yards. They're more stressed out when it's above 10 degrees. Y sí, esa es la raza más común de ver aquí y es la que más aguanta. Esos perritos resisten el frío duro. De hecho, pues están acostumbrados. Así los hizo la naturaleza para poder soportar estas extremas temperaturas. ¡Wow! Vean qué chistoso. Nos encontramos aquí a Adriana de Perú. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, ¿y tú? Ya me estuvo platicando aquí, Adriana, que hay una comunidad latina, o sea, que hay comunidad hispana y toda la cosa aquí. Eso no me lo imaginaba. Uruguayos, argentinos, peruanos, que son contaditos, somos 3, mexicanos también. Y sí, es muy chido, como dicen, ¿Sí? encontrar aquí a tu patriota, por Claro. ejemplo, que era el único que está aquí, pero ahora nos acompañamos. Oye, ¿te has encontrado con un oso polar o no tan así? Aún no, yo no me lo he encontrado, pero sí puede que si sales de la isla te encuentres aún. Una locura también estar aquí porque falta aún más frío. Luego llegas a experimentar menos 25, menos 30. Simplemente hay que ser fuerte y mentalizarnos también. Mentalizar. Mi plan es quedarme aquí el tiempo que sea necesario para ahorrar y mudarme, ¿no? A otro Claro. lugar porque también es como que intenso esto. Se supone que aquí la gente no cierra ni sus casas ni sus carros por esto mismo de los osos, de los animales, porque si llega a haber un riesgo, es como que, ay no, me está persiguiendo un oso, te puedes refugiar en donde sea. Eso es lo que se dice. Pero no sé, ¿tú lo has corroborado? O sea, ¿si la gente deja abiertas sus casas? Sí, de hecho yo la dejo abierta. Bien. O sea, no es que le pongo el seguro, la llave. Pues estamos en Europa y estamos en una isla que son contaditos. Sí. Puedes salir aquí a las 5 de la mañana, no te va a pasar nada. A Claro. las 2, 3, no sé. Un placer platicar contigo y te deseamos todo el éxito, todo el Un éxito. gusto, un gusto. Como en la mayoría de los sitios con estas condiciones climáticas,
climáticas, por supuesto que en Svalbard hay un gran problema de consumo de alcohol. Vaya, vives prácticamente la mitad del año completamente de noche. Es muy común el plan de día libre, vamos a beber desde muy temprano. Así que una medida muy interesante que han tomado las autoridades para evitar que el vicio se salga de control y tenga consecuencias mucho más graves es que han limitado la cantidad de alcohol que los locales pueden comprar. Básicamente te dan una tarjetita en la cual te van poniendo puntitos, así como cuando vas al café, a los sándwiches, ¿no? A las hamburguesas, y con cada compra te ponen un hoyito, y con esto básicamente puedes comprar un máximo de 2 litros de licor al mes. En este mes también puedes comprar 24 cervezas y 1 litro de vino fuerte. Pero sí, es una medida, la verdad, muy curiosa que personalmente yo no había visto, y puedes comprar alcohol solamente en las tiendas autorizadas. A ver, eso pasa realmente en todos los países de esta región, que si Finlandia, que si Suecia, Dinamarca, Noruega, tienen sus tiendas del gobierno, y esta tienda de acá es la única licorería de este poblado. Para entender más sobre este tema del alcohol, el buen Renato aquí me recibió en su hogar. ¿Cómo estás, mi Ren? Todo bien aquí. Ahora sí que sácatela, o sea, sácate la tarjeta. Sácate el tarjetón, mi buen Ren. Chéquense, esto que estamos viendo es la tarjeta para poder controlar el consumo de alcohol en la población. A veces hay personas que no consumen nada de alcohol, pero tienen la tarjeta, y hay gente que consume más. Hacen trueques, van, compran por ellos y simplemente se lo pasan. Claro. Y hacen como que otra persona compró. Oh, está chido eso, está chido. Mira, si llegas a estar por acá, tú no eres vicioso, puedes lucrarte de los viciosos, ¿no? Así de, pues, pásame una lana y te dejo comprar con mi tarjetita. Y bueno, aquí el buen Renato se dedica básicamente a la cocina. Eres chef, ¿cierto? Ahorita nos recibió en su casa, por cierto. Gracias, Renato. No, hombre, qué atención, qué tipazos hemos conocido aquí. Renato nos regaló tantito de su talento. Wow, o sea, nos hizo unas tostaditas así súper pro, las adornó así como con hueva roja de pescado, y nos hizo unas coliflores con tocino y unas patas de cangrejo con mantequilla. No, hombre, un plato por el cual el lugar en donde trabaja Renato la gente paga $300, nosotros aquí gozamos de eso, ¿no? Gracias, de verdad, muchas gracias. Oye, Renato, ¿y tú eres team época oscura o época de luz? Oscura. A pesar de que la primera vez la pasé un poco complicado, en esa época sí sufrí un poquito tuve un cuadro de depresión por 1 mes y medio más o menos, pero lo superé tomando mis vitaminas. Los mismos doctores te recetan cosas para que puedas estar mejor, salir con amigos, conversar, siempre estar un ámbito social, mejor dicho. Oye, pues la verdad, qué bueno que pediste ayuda, vaya, qué bueno que reconociste, porque a mucha gente le dura mucho más, y es bien sabido que en estos lugares con estos climas pasan cosas horribles, la gente se hace daño y tal. Entonces me da mucho gusto que estés bien y que estés pues tan exitoso, tan chingón. El buen Ren me está dando el tour de su casa, la verdad, oye, está increíble, ¿no? Viven bien bonito, felicidades. Pero lo que más me llamó la atención, se los quiero enseñar, es que la casa que le rentan incluye este ático. Calen, acá en el ático, ya la casa que le rentan le incluye una caja fuerte para guardar armas. Chequen esto, con el espacio acá. Esta es igualita a la que vimos, por ejemplo, en la iglesia, en la que vimos en la casa de Nils que nos recibió. ¿Tú no te has sacado tu permiso de arma ni nada? No. Lo quiero hacer, eso sí, pero tengo que hacer un curso primero y después ir a comprarlo. Entonces, el hecho de que no tengas tu licencia de armas significa que básicamente no puedes salir de la ciudad. Solo no puedo salir, pero puedo salir con un guía o alguien que tenga una licencia y un arma, efectivamente. Pues mi buen Ren, cuando tengas tus armas aquí, con mucha responsabilidad, ¿no? Obviamente. Me encanta que gran parte del marketing en esta isla es que a todo le ponen el lugar más al norte del mundo. Por ejemplo, aquí está el bar más al norte de todo el mundo, la agencia de automóviles Toyota más al norte del planeta, y también la gasolinera más al norte. Vean esto: The World's Northernmost Fuel Station. La verdad es buen marketing y completamente verdadero. Es que sí está bien loco eso. O sea, después de nosotros, si seguimos subiendo, ¿qué quedan? Osos polares, mucho hielo y demasiada, pero demasiada agua helada. Me da mucha risa que hay una sola bomba de gasolina. O sea, esto es todo lo que hay. O tiene 2 caras. Ah, no, son 2. Vean, está esta cara, ok, la número 1 y la número 2 aquí.
Sí pueden haber 2 carros al mismo tiempo y por supuesto aquí no hay bomberos, no hay gasolineros, sino que recargas, pagas adentro, bastante bien. Buena estrategia de marketing y sí está chido, la neta, para la gente que vive aquí, decir así de, güey, vivo en el primer punto del planeta, en la parte más al norte del mundo. Está chido, estoy ligeramente envidioso y luego me acuerdo de lo constipado que estoy con estos climas y se me quita. Mejor me regreso para mi calorcito. La isla de Svalbard es regida por la ley de Noruega, pero se dice que los pobladores de aquí son de aproximadamente 50 nacionalidades diferentes. Esta es una isla de migrantes. Por supuesto, el mayor porcentaje son noruegos, pero conoces a gente de todos lados. Cualquier persona que esté buscando ahorrar una buena cantidad de dinero, porque aquí se dice que se pagan muy bien los salarios y a quien no le importe congelarse las pelotas la mitad del año, es bienvenida, cáiganle para aquí. Por cierto, si están viendo algo de movimiento atrás de mí, mucha gente caminando y tal, es porque ahorita es el pleno mediodía, ahorita son las 12 del día, la luz así se conserva 24 horas. No es ningún misterio que la ropa de invierno es bien cara. Es por eso que locales aquí en Svalbard comenzaron con esta iniciativa llamada Bruktiken, que significa básicamente la tienda de lo usado, en donde tú puedes venir por ropa de invierno completamente gratis. Básicamente, como aquí mucha gente viene, mucha gente se va, pues acumulan cosas, ¿no? Compras muchas chamarras y después es como, bueno, ya me voy, pues no voy a llevarme 4 maletas de chamarras de invierno. Entonces vienen las personas aquí, donan lo que ya no usan y después aquellas personas que llegan y tal vez pues necesitan ropa de invierno para pues no morir de frío, pueden venir acá, se surten y esto no les cuesta nada. Por mala fortuna ahorita lo encontramos cerrado. Me hubiera encantado entrar y ver bien como qué es lo que venden adentro y tal, pero pues más o menos por las ventanas podemos darnos una idea y está chidísimo. Esta iniciativa me fascinó. Más Bruktiken alrededor de lugares fríos en el mundo. Antes de venir aquí, sinceramente pensé que me iba a encontrar con una comunidad muy rústica, muy desconectada, que estarme comunicando y mandando archivos iba a ser algo muy complicado y no, la verdad es que nos hemos encontrado con que todo está muy pero muy desarrollado. Es más, les quiero enseñar esto. Vean la calidad de internet que tengo en mi teléfono. Este no es una red Wi-Fi, es el internet del teléfono. Lo vamos a hacer en tiempo real para que no piensen que es una captura de pantalla. Vean esto. Casi 200 megas de descarga, de subida que si 20. No, está la verdad muy bien, muy fascinante. Y esto me ha agarrado gratamente por sorpresa, estarme comunicando con mi equipo de trabajo hasta el otro lado del mundo, mandándoles archivos de alta calidad y todo, no ha sido para nada un problema. Y como en todas mis travesías, ahora yo me mantengo conectado con, por favor, leamos aquí, Hola Fly. Claro que sí. Una breve pausa de nuestros patrocinadores consentidos Hola Fly. Gracias una vez más por apoyar nuestro contenido. Y es que en efecto, Hola Fly es un servicio excelente que ya les he contado muchas veces para mantenerte conectado alrededor del mundo. Ofrecen planes regionales, lo cual facilita mucho que si estás visitando diferentes países no tienes que estar cambiando de SIM en cada territorio. Funciona con un eSIM facilísimo. Por ejemplo, aquí en Svalbard yo tengo cobertura con mi mismo plan de la región de Europa. No tuve que comprar otro. Precios más que convenientes. Tú escoges la cantidad de días que vas a estar de viaje y te da el precio para paquetes ilimitados, claro que sí. En muchos territorios incluso te deja compartir internet, no sé, para tu computadora, para otro dispositivo. Y por si esto fuera poco, tenemos un código de descuento para usuarios del canal. Acá les está apareciendo 5% de descuento en cada compra y recarga. Si te encuentras un oso polar, le tomas una foto en ese momento y antes de que te coma el oso, te da tiempo de mandársela a tu mamá para que mínimo te recuerde con cariño. Gracias Hola Fly por patrocinar nuestro contenido y la verdad es que sí es un servicio que yo suelo utilizar en mis travesías. Bueno, continuemos congelándonos las pelotas. Oigan, esto de estar con 24 horas de noche sí te afecta la cabeza. No sabes cuándo es de día, no sabes cuándo es de noche. Dormir es extrañamente como que difícil. Y bueno, les quiero enseñar este hotel bien chistoso en el que nos estamos quedando. La verdad está cool, muy cool. Este se llama el Hotel Base Camp, que está tematizado como si fuera un campamento, una base, una campaña. Todo el hotel, la verdad está chidísimo. El personal súper top. Mención no pagada, ¿ok? Pagamos nuestro hospedaje y todo, pero sí
sí les quiero enseñar este hospedaje, está bien cool. Chéquense nuestra habitación. Esta es como la suite, no sé. Tenemos nuestra salita, la verdad, muy fresa. Vean esto, estas son las camitas chiquitas, calientito, la verdad, no está mal. Pero que no te agarre la diarrea desde acá arriba, porque no, en lo que bajaste ya perdiste la batalla, mi carnal. La verdad está cool. Si algún día llegan a estar en Svalbard, lo recomiendo muchísimo. Repito, mención no pagada para nada, pero sí está bien diferente la experiencia. Me recibió aquí en su casa Thea. Les presento a Thea, una tipaza, 100% noruega. Lleva un rato viviendo aquí en Svalbard y estamos aprendiendo muchísimo. Tiene una casa preciosa, la verdad, con un balcón. Pero lindísimo, lindísimo. Tienen su sala unas pieles de foca. Estamos aprendiendo mucho de la vida cotidiana. Thank you for having us, Thea. Really, it's so special for us. It's a pleasure. Like, this is what I wanted to show. I find this quite, I don't know, amazing. So check this out. They have all of these jackets. By the way, I love these animal heads. Oh, yeah. Very, very cool. Then they have the specialized clothing here. So check this out. What are these ones for? These are for like snowmobile trips and like, yeah, hiking trips with us or kindergarten. It's the Svalbard thermo suit. It's brilliant and often covered by regular pants underneath. Y es que no nada más es esto, o sea, los abrigos y tal, sino que tienen una cantidad de zapatos impresionantes. Vean esto. So these ones are like what? The Snowmobile. snowmobile, these Oh, ones. yes. This one I'm guessing hiking. This is for hiking. This one is more fashionable. Yeah. Yeah. But they're still warm. I'm curious. Of course, this is a more adult population town. But how many kids are there? Like 100? 400 and almost 30. Oh, wow. 423, I think. 423. All right. It's a lot of kids here. It's a lot of families. And it's a wonderful place to spend family time. So your kids here, they go to school, right? Yes. One in kindergarten, one in school. And school here, what? Do you have to pay for it? Is it public? Public, all schools, like public schools in Norway, are free. They have first grade until 10th grade and then high school and universities. So would you say that it's a good place for living? You like it? I love it. I will never move back. We know we cannot stay here forever, but we want to stay here for 10 more years or more maybe. All right, that's good. That's a good plan. ¿Alcanzan a ver esa casita que está justo arriba de la montaña, que está iluminada? Pues tiene una leyenda, la verdad, súper bonita, súper tierna. Resulta que en realidad lo que eso es una antigua entrada a una mina de carbón que estaba ahí. Eventualmente la mina de carbón pues la cerraron, la clausuraron. Entonces, bueno, se quedó esa construcción y de ahí los locales del pueblo empezaron una leyenda que ahí es donde vive Santa Claus. Como aquí es el poblado más cerca del Polo Norte en todo el planeta, dicen que Santa Claus es ahí donde pues chilea, ¿no? Y ahí está relajado y pues pasándola bien, echándose sus chelas todo el año hasta que le toca chambear en diciembre. Y por eso es que hicieron este pequeño buzoncito de acá. Entonces, en este buzón es que vienen los niños y las niñas en fechas navideñas a dejar su carta de deseos, de regalos para Navidad. Acá ponen todo y pues la creencia es que Santa Claus va a venir a por ella y si te portaste bien, pues te va a dejar tus regalos. Si te portaste mal, te va a dejar mucho carbón que sale de ahí mismo, de esa mina. Podemos ver que la construcción tiene unos foquitos prendidos. Esto no tiene ningún propósito más que seguir con la leyenda. Lo prenden el 1 de diciembre y lo apagan el 31 de diciembre ya que acaban las fiestas. Y está bonito, ¿no? Está tierno. El 1 de diciembre vienen aquí los niños, me dicen que se forman, que es como muy bonito. Acá la gente viene y reparte ponche caliente y la pasan todo muy bonito. Qué bonita creencia y me encantó que una cartita aquí, vean. No sé si podamos alcanzar a verlo con la cámara, vean. Dibujó una casita ahí como la casita de Santa Claus con su dulce y todo. Me encanta que los pueblitos hagan eso para tener felices a los niños. No hay nada más bonito que eso. Otro vaya dato perturbador de la isla es que aquí las viviendas se están poco a poco hundiendo. Y esto también sucede por el famoso permafrost que ya mencionamos. Por eso mismo que la tierra se está moviendo, los cimientos de las casas, por muy profundos que puedan llegar a estar, se están inclinando y esto está ocasionando que hoy en día están desalojando muchísimas viviendas. Justo nos encontramos con una que, wow, más claro imposible.
accesible, esta cosa ya está muy pero muy chueca y en efecto tuvieron que desalojarla, tuvieron que decirle a las personas que aquí vivían, ¿sabes qué, carnal? Se va a caer tu casa, se te va a ir, mejor te conseguimos una nueva. Esto ha ocasionado que hoy por hoy una de las grandes industrias, fuentes de trabajo en la isla, son personas que traen de afuera, de la parte continental, ingenieros, carpinteros, constructores en general, para poder poner nuevos pilares, nuevos cimientos. Ya que estamos hablando de esto, también vale la pena hablar un poquito de cómo está la situación de la vivienda aquí. Y está muy interesante que se estima que cerca del 80% de las viviendas aquí son de empresas, vaya, los dueños son grandes compañías. Y esto pasa porque, como lo hemos platicado aquí, pues esta es una sociedad cuya población rota mucho. Es raro que una persona decida quedarse más de, ¿qué te gusta?, 5 años aquí. Entonces los dueños de la mayoría de las viviendas son grandes compañías que contratan constantemente a personas y es así como de, ok, te contrato, trabaja para mí unos años, te doy esta casa para que vivas, o bien te la rento a un precio accesible, bla bla bla, y luego te vas, se la doy a otra persona más. Y sí, solamente como el 20% de las viviendas tienen un dueño particular, así una persona que dijo, yo quiero invertir en una casa aquí, construir un futuro y tal. Sí, solamente como el 20%. ¿Qué tal? Un dato muy interesante. Y sí, esto de que se está hundiendo, sí que está de miedo y aquí lo encontramos muy pero muy bien ejemplificado. Oigan, y esto del permafrost trae muchísimas pero muchísimas consecuencias. Chequen, esto que estamos viendo atrás de mí, estoy aprendiendo que es el sistema de drenaje, así como también el sistema de cableado. No pueden tener ni el cableado ni el desagüe bajo tierra, porque esto pues ocasionaría que eventualmente se saliera y pues, se rompiera y fuera todo un caos. Entonces está por la superficie, lo ponen en estas cajas de madera y sí, así como lo estamos viendo, por esta cajita de madera seguramente ahorita está transportándose a toda velocidad un señor mojón ahí y también todos los cables de electricidad y tal. ¡Wow! No, esto del permafrost, miren que tiene a las personas a cargo de la isla bien recursivas, pensando en soluciones para todo. Veníamos aquí caminando por la calle y nos encontramos a un muchacho muy guapo paseando en su scooter y dijimos, órale, se ve cool, se ve perrón, y de la nada soltó un poderoso Luisillo y resulta que es de Argentina. ¿Cómo estás, Luchi? Todo bien, soy de Argentina, de la Patagonia, y vivo acá hace 1 año y 2 meses. Y chequen, acá el buen Luchi me está dejando probar su scooter. Básicamente tienes que dar impulso fuerte y una vez que aceleras ya no te vas, vean, duro y... ¡vámonos! Sí agarra una velocidad rápida, pero quiero que vean esto. Cuando frenas... ¡uy! Se patina horrible, entonces aquí no es buena idea dar un frenón porque pues sí está todo congelado. Oye, pero qué buen método de transporte, mi Luchi. Mi buen Luchi, ¿nunca te has cruzado con un oso polar mientras andas con tu patín? No tuve la suerte porque la realidad es que me gustaría solamente en un viaje en barco. Es la única forma que los podés ver. ¿Pero por qué dices que te gustaría? Porque me encantaría, los amo con toda mi alma y quisiera verlo y tener la posibilidad de correr. A ver si te alcanza con tu scooter. Pues mira, pocos tienen la dicha de morir haciendo lo que aman y Luchi pues al parecer quisiera morir viendo un oso polar. Sí. ¿Y ahorita qué, ibas rumbo a tu casa o qué? Ahora voy a mi casa justo allá, del lado del frente, sí. Oye, ¿qué? ¿Te podemos acompañar? Sí, obvio. Ah, pues va. Obvio. Órale. Así de fácil uno hace amigos aquí en Svalbard. Me he dado cuenta que aquí en todos los edificios y así tienes que dejar tus zapatos afuera. Es algo sumamente tradicional en la cultura noruega. Proviene más que nada de la época en la que había mineros, los mineros de carbón. Entonces ellos hicieron como la costumbre de sacarse los zapatos antes de entrar para no ensuciar. Oye, qué casa tan preciosa tienen aquí, wow. Es muy normal acá en Svalbard el tema de las velas, las luces, porque como tenemos 4 meses o 5 meses de oscuridad, entonces tenemos que hacer acogedor y lo más iluminado posible nuestro hogar. Oye, y veo que tienen plantas y todo, ¿cómo le hacen para que no se mueran? Justamente tenemos esas luces que son específicamente para las plantas, entonces de esa forma sobreviven toda la temporada oscura. Estoy aprendiendo aquí con el buen Lucy cosas bien curiosas, sobre todo de mascotas. A ver, platícame esto, me está contando que se pueden tener perros, pero gatos no.
¿Esto por qué? No, están prohibidos porque básicamente son depredadores, entonces podrían complicar la fauna y la flora del lugar porque es un lugar sumamente exótico, entonces están sumamente prohibidos los gatos, lamentablemente. Podría molestar un reno, los renos no se los puede tocar, no puedes tener interacción con el reno más que sacarle fotos, entonces ni los gatos ni los perros pueden tratar de atacarlos porque son animales protegidos. ¿Es verdad que por no tener un arma te pueden llegar a multar? O sea, ¿cómo funciona esto? Te multan por el hecho de sobrepasar las señales en cada punto cardinal del pueblo, y si vos cruzás esa línea es como que estás corrompiendo las reglas, entonces por eso se cobraría la multa. Aparte de que corres riesgo si vos no le decís a un amigo que vas a salir a hacer un hiking, si el oso te come o te perdés, nadie sabe, nadie te va a encontrar porque te puede correr viento y la nieve te tapa y puedes estar bajo nieve. Pasamos a visitar la Svalbard Global Seed Vault, es decir, la bodega de semillas de todo el mundo, que es como tal, como lo dice su nombre, un depósito que tiene muestras de semillas de todos los países del mundo en caso de que alguna catástrofe llegase a suceder. No sé, supongamos que una catástrofe natural o una guerra horrible, los políticos enloquecen y avientan guerras nucleares y acaban con poblaciones enteras y de repente es como que, brother, yo tenía el maíz que llevaba desarrollando por más de 200 años ahí, carnal. Ya no voy a poder hacer mis tortillitas deliciosas de maíz azul que me gustan. No te preocupes, porque aquí en Svalbard tienen una copia de las semillas para que puedas volver a plantarla, para que puedas recuperar todo el progreso que la humanidad hizo durante cientos de años. Justo en esta construcción, a la cual intenté conseguir acceso, pero no se pudo, como que son muy exigentes. He visto videos en internet de gente que sí ha logrado entrar y se ve que está impresionante por dentro. Aquí les dejo algunas muestras con el crédito respectivo de los creadores y tal, porque sí está muy chido, gran trabajo. Pero el buen Luisillo aquí desde afuera, pasando mucho frío, les platicará. Se estima que aquí hay cerca de 1,000 millones de muestras y colectivamente cerca de 500,000 millones de semillas de todo el planeta. El caso más reciente de un país que ha tenido que necesitarlo fue por ahí del año 2015, que en Marruecos sucedió pues una cosa muy fea, perdieron de verdad muestras de semillas y Svalbard salió al rescate de la situación. Y uno se pregunta por qué aquí, por qué bajo el régimen de Noruega, por qué confían tanto en ellos. Número 1, porque Noruega está en paz. Número 2, porque hay un tratado que dice que aquí en Svalbard no puede haber actividad militar, entonces a menos que alguien quiera venir a invadir, no tendría por qué haber una catástrofe acá. Y número 3, ¿por qué creen? Pues por el permafrost. Así es, nuevamente sale a flote este tema, y es que como lo hemos dicho, el permafrost conserva muy bien todo, y como este depósito sigue para allá hasta quedar abajo de la montaña, puede estar a temperaturas de más o menos -6 grados, -6 a -10, lo cual lo va a conservar muy pero muy bien. A la próxima déjenme entrar, ¿no? Autoridades de Svalbard, estaría chido. Regreso en verano para ver cómo es todo de día. Me recibieron en un centro de crianza de perros huskies. Esto está fascinante. Aquí tienen cerca de 80 perritos, aunque me dicen que si contamos a las madres que están ya embarazadas, tal vez podrían ser unos 90. Y todos estos son de la raza Alaskan Husky, aunque hay muchos mezclados. No nos pongamos muy técnicos con la situación. Estos son perros de trabajo utilizados para travesías en trineo. Básicamente los entrenan para poder aguantar días larguísimos en la naturaleza, pues como lo hemos comentado, en la isla no existen realmente carreteras que conecten los poblados, así que históricamente las personas se han transportado en trineos siendo jalados por perros, y hoy en día hay muchos viajeros que buscan esta experiencia. Está bien cool como todos tienen su casita en la cual tienen una capa de pelaje de reno, les ponen también acerrín para que tengan algo de calorcito adicional, pero en sí estos perros aguantan muy bien estos niveles de temperaturas. Yo soy una persona de ciudad y la verdad estoy acostumbrado a ver a perritos con suéteres, o sea, es lo más normal, y que el perrito duerme en el sillón, está muy bien, eso está excelente. Simplemente estos son perros del Polo Norte. No obstante, la mayoría de estos perros eventualmente en algún punto de sus vidas tendrán su etapa de usar suéteres y de tener juguetes, porque aquí los tienen trabajando hasta que tienen tal vez unos 7 años y después
los dan en adopción. Hemos platicado con algunos dueños que nos han dicho, claro, mi perro era de uno de estos centros de entrenamiento, una vez que cumplió sus 7, 8 años me lo dieron, y suelen ser perros muy pero muy obedientes. La verdad es que están bien pero bien chidos. Me ha gustado ver el proceso y cómo los tienen todos en sus casitas con su nombrecito. Algunos se suben a los techos. Muy lindo, y como les digo, es algo cultural de aquí desde hace literalmente cientos de años. So since I came to Svalbard, it's been I think eight years now working with the dogs through the company base camp. Best part is going on the trips with them, of course. Yeah, the expeditions, bringing guests into guiding in general. This is where we connect the dogs. It's a steel cable. This one is now rigged for eight dogs. Little bit different from different companies, but it's you have 2 dogs in the front, and then in pairs they go 2 times 4. So you have 8 dogs in the system. You have harnesses. This is the sled. You have 2 skis and a steel brake. Step on this and the claws will dig down into the snow. Al ser una población tan pequeña, aquí realmente no hay una cárcel, no hay un sistema de prisión. Pero lo que sí hay son pequeñas celdas preventivas aquí en la oficina de policía. A ver, realmente no es como que ves patrullas por todos lados y tal, pues es un poblado muy chiquito. Y hay una muy pero muy chiquita probabilidad de que alguien cometa un crimen aquí. Pero lo que me dicen que sí se registra mucho son peleas de borrachos, y por eso es que hay algunas celdas preventivas aquí para que los agarren, se les bajen los humos a los carnales y ya luego los liberan. Pero si a alguien se le ocurriera hacer un crimen más allá, un crimen serio, no sé, matar a alguien o qué sé yo, algún tipo de agresión más grave, lo que procedería sería que lo detendrían aquí hasta que pudieran venir las autoridades desde el lado continental, se lo llevan ya después a Noruega continental y pues ahí ya será sentenciado y todo eso. Justamente aquí el buen Renato tuvo una experiencia cercana con la policía. Tiene un compa que estuvo en la cárcel. Que nos cuente la vivencia. No, bueno, le empezaron a buscar problemas unos manes que eran noruegos, y al final él les contestó y les terminó ganando, pues. O sea, se pelearon a golpes, digamos. Pelearon, sí, claro. Y bueno, se fueron a quejar con la policía y le dijeron que tenía que cumplir una cierta sentencia por un mes más o menos, pero le dijeron que podía ir en cualquier momento del año cuando quiera presentarse, pues, ¿no? O sea, entonces le dijeron, tú de Svalbard tienes que ir hasta Oslo, digamos, a la capital. El mes que tú quieras, te presentas y te metemos a la cárcel un mes. Sí. Oye, pues bastante cómodo, ¿no? Está bueno. Sí, y dice que estuvo bien ahí. Era como un mini depa, tenía tele, DVD, le hacían las compras y todo, tenía todos los beneficios ahí, ¿no? Esa historia la cuentas con mucho detalle. Para mí que fuiste tú. No. Fue un amigo argentino, que no podemos decir su nombre, pero él sabe quién es, y nos dio permiso para contar esto, obviamente. Sí, de hecho, ahorita le habló y todo, y sí, nos dio permiso. Qué loco, pues sí pasa, sí sucede, y en efecto tienes que irte al lado continental para pagar tu sentencia. Vamos a ver brevemente la iglesia, que de hecho es el único templo religioso que existe en la isla. Esto está, la verdad, muy interesante. Al ser Svalbard una población multicultural, aquí en esta iglesia también se invita a que se reúnan musulmanes, hinduistas, budistas, etcétera, etcétera. Porque, pues sí, aquí hay gente de muchísimas partes del mundo. Entonces, si de repente quieres hacer una ceremonia especial, ¿no? Y reunir a todas las personas que siguen al Islam de la isla, los convocas aquí en la iglesia y son muy abiertos al respecto. Es como, pues sí, libertad de culto, haz lo tuyo. ¿Qué tal? Me pareció súper bonito eso, ¿no? Como muy respetuoso, muy abierto. Y, chequen, esto también está locochón. Creo que no muchas iglesias en el mundo tienen una bóveda, una caja de seguridad con armas. Muy inusual. Una iglesia en donde pueden venir a reunirse todas las religiones de todo el mundo y que está bien armada. Otro dato bien particular de esta isla. En la isla hay un solo hospital, que es este de acá. De hecho, está grandecito, en donde se pueden atender cosas de urgencia, enfermedades básicas, y mantener a pacientes internados para después ser transportados a la tierra principal. Por ejemplo, si necesitas una cirugía muy complicada, por supuesto que no te la pueden atender acá. Si de repente te atacó un animal y te tienen que amputar una pierna, pues aquí van a tomar las acciones urgentes, pero ya luego las más específicas te van a llevar a la tierra principal. Y de igual manera, si una mujer embarazada
embarazada, se le adelantó, 7 mesino el bebé, no hay de otra, no pudo ser transportada a la tierra principal, aquí darán a luz. Pero la idea es que las cosas de índole sensible sucedan en la tierra principal de Noruega y que aquí se atiendan asuntos de índole muy pero muy urgente o bien cosas no tan complicadas. Hasta hace unas cuantas décadas la isla de Svalbard era muy diferente, básicamente un sitio de mineros y de investigadores científicos, pero conforme ha pasado el tiempo ha agarrado una vibra mucho más familiar. Clara muestra es este mercado navideño que vinimos a visitar, muy bonito, muy amigable. Todo este tipo de actividades han hecho que hoy por hoy una de las grandes actividades en Svalbard es el turismo. Y curiosamente esto, el hecho de que ahora viene gente aquí y se enamora y cría familias y se quedan por mucho tiempo, es parte de la estrategia que tiene Noruega sobre este territorio. A ver, vamos a ser realistas. En todo el mundo siempre va a haber conflictos por tierra. Svalbard hace ya casi 100 años estaba en una gran disputa con varios territorios de quién lo iba a regir. Entonces, hoy por hoy, en la actualidad, para evitar conflicto, para evitar que se pueda armar una guerra, que pueda haber intervención militar, lo que ha hecho Noruega es que ha incentivado a las personas a que tengan familias aquí, a que haya vida, a que haya tiendas, que haya comercio en general, que haya personas pudiendo vivir bien. Entonces, de esta manera se evita el conflicto bélico. La verdad, muy bien, gran estrategia, se le da trabajo a muchísimas personas, se les da calidad de vida, se urbanizan zonas y a la vez se promueve la paz. Yo creo que todos preferimos vivir en un mundo con lindos mercados navideños y familias que pasean a sus perritos y a sus bebés en la calle, que en un mundo en donde los líderes están peleando por pedazos de tierra. Pues ahí lo tienen, un poco de la vida en Svalbard, la isla más al norte de todo nuestro planeta. Sinceramente me ha encantado, qué bonita aventura fue esta, hasta con nuevas amistades nos vamos de aquí, qué gente tan interesante y tan buena onda conocimos, qué estilo de vida tan único, tan peculiar. De verdad que uno no exagera cuando afirma que este es un lugar muy pero muy único. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué les ha parecido? Pónganmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustaría vivir en un sitio así? Muchísimas gracias a todas las personas que me abrieron las puertas a sus hogares, a sus estilos de vida, que me contaron cosas tan personales. Lo aprecio de corazón muchísimo. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!